la unidad de nociones de topología y funciones. Voy a hacer un breve resumen, muy breve, de lo que involucra en cuanto a teoría esas dos unidades. En ecuaciones diferenciales, en esta primera parte van a tener que, digamos, resolver distintos tipos de ejercicios, principalmente encontrar justamente la solución general a las ecuaciones diferenciales ordinarias, que están definidas también en el apunte, eh, además de que están explicados en los videos de Andrea. Principalmente eso, saber qué es la solución general, que generalmente es o siempre es un haz de curvas, y que dichas soluciones generales tienen la misma cantidad de constantes esenciales que la misma cantidad de constantes esenciales de la misma, de acuerdo al orden, digamos, de la ecuación diferencial. Si es una ecuación diferencial de primer orden, tiene sí o sí una constante esencial, una única constante esencial. Si es una ecuación diferencial de segundo orden, tiene dos constantes esenciales y así sucesivamente. Por otro lado, también, que es importante que sepan, es el tema de cómo obtener las soluciones particulares, que ya tienen bastante más que ver con la parte de aplicación de todo este tema de ecuaciones diferenciales. Para las soluciones particulares ya habrán leído y habrán escuchado por ahí que se desprenden de la solución general y tienen que ver con alguna condición de borde o de contorno, creo que le llaman en el apunte. Eh, Después existen también soluciones singulares, que no se desprenden de la solución general, sino que hay otros procedimientos que igualmente no es necesario que lo sepan porque no se toman en este curso. Otro proceso que van a tener que aprender para resolver los ejercicios es hacer lo contrario, a partir de una ecuación de una familia de curvas o de unas de curvas, a partir de esa ecuación obtener la ecuación diferencial que está asociada a esa familia de curvas. Esto muchas veces se aplica en realidad en el tema de trayectorias ortogonales, en el cual tienen que obtener a partir de unas de curvas, obtener la ecuación diferencial asociada a ese haz de curvas y recién ahí, eh, haciendo un simple cambio por la derivada primera, digamos, de la función, obtener el haz de curvas de la familia de curvas ortogonales a la original que se les había dado. Generalmente lo van a tener que aplicar en ese caso. Pero para resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal, que es en lo que se va a centrar esta primera parte de ecuaciones diferenciales, van a tener que emplear dos métodos analíticos. Uno es el de variables separables y el otro es el de el método de Lagrange, que creo que en el apunte figura así como está acá en este ejercicio, como resolución de lineal de primer orden, que es mediante una sustitución de la función. Eso, muy resumidamente, así nomás, es la parte teórica de ecuaciones diferenciales, de la primera parte de ecuaciones diferenciales. Después, respecto a nociones de topología, dado que no se toma, digamos, la parte teórica específicamente en los exámenes ni nada, lo importante es que sepan, al menos intuitivamente, algunos conceptos. Ya si vieron el apunte, ven ahí en el apunte de nociones de topología que tienen puntos interiores, puntos de acumulación, puntos exteriores, puntos frontera, puntos aislados y después distintos conjuntos que se definen muchas veces en función de estas definiciones de puntos particulares. Es importante que sepan algunas de estas definiciones, al menos intuitivamente, o la interpretación geométrica, porque más que la definición formal,
que no se les pregunta en ningún momento, para poder entender algunas cosas que van a seguir después. Por ejemplo, qué es un conjunto conexo, convexo, o simplemente conexo, un conjunto acotado. Que si uno mira un poco la explicación de los apuntes o la explicación de los videos de Andrea, intuitivamente son conceptos bastante simples, aunque formalmente no es tan simple definirlo. Pero de nuevo, les reitero, la definición formal no se les toma, así que lo más importante es que al menos sepan intuitivamente en qué consiste cada uno. Después en la parte de funciones sí es importante que repasen un poco, como está en el apunte, la parte de funciones escalares, que después muchos de esos conceptos se extrapolan a funciones vectoriales, que sepan qué es una función vectorial, un campo escalar y un campo vectorial. ¿Alguien va a preguntar algo? Por ahora no. Ok. Bueno. ¿Alguien prendió el micrófono? Pensé que iba a preguntar algo. Bueno, vamos a funcionar. Bueno, bueno, y respecto de esta parte de funciones también, es importante que vean también el concepto de curvas de nivel, que es como bastante central en esta unidad. Después es interesante igual que repasen, creo que en el aula virtual debería estar subido un apunte en el que se describen varias curvas en R2 y algunas superficies en R3 obtenidas o llamadas cónicas, generalmente, que suele ser interesante saberlo después para poder graficar esa superficie, que es algo que van a venir a hacer en los parciales. Siempre se les va a pedir que grafiquen lo que están resolviendo, que representen gráficamente. Bueno, pero eso, de nuevo, revisen ese apunte que está ahí y traten de hacerse algún resumen o algo por el estilo de cada una de esas superficies. Bueno, no se me ocurre más nada ahora, por lo menos de estas dos unidades, como si se me ocurre algo más, les comento en el momento. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no, empiezo con la resolución de algunos ejercicios, tanto del TP1 como del TP2, la unidad 1 y la unidad 2. Una consulta. Es más que nada para las preguntas teóricas del examen. Me dijiste que no era tan importante la definición como formal. Pero, por ejemplo, no sé, estaba leyendo hace un rato por ejemplo, cuando nombraste conjunto simplemente conexo. ¿Puedo explicar como que es como una figura completa sin agujeros? ¿O no puedo decir eso? Digamos, la definición de simplemente conexo formal no te la van a pedir nunca. Si se fijan en la guía de TP también, hay una parte al final que están todos los puntos teóricos o demostraciones o definiciones que entran en la teoría. Definiciones de todo este tipo de conjuntos, toda esta parte de topología, en sí mismo teórico no entra. Pero después van a haber otras definiciones más adelante en las que dicen, bueno, el conjunto tiene que ser simplemente conexo. Y por lo menos hay que acordarse intuitivamente qué significaba eso. Para poder entender simplemente la definición en la que se basa en ese concepto. Que se basa en ese concepto. Pero no les van a pedir defina conjunto simplemente conexo. Directamente.
No sé si me explico. Sí, ¿dónde estaría esas preguntas? Así después lo reviso. En la guía de trabajos prácticos hay una enumeración, no recuerdo si al final, creo que al final, después de las respuestas, si mal no recuerdo, hay una lista de conceptos teóricos que entran en los finales y en los parciales. Listo, muchas gracias. No, no, no. ¿Alguien más? En el chat me pusieron que no. Bueno, empecemos, sino entonces con algunos ejercicios del TP1, de ecuaciones diferenciales. También supongo que ya hicieron algunos ejercicios con Andrea, así que yo voy a hacer algunos también, algunos más del TP1 y del TP2. Bueno, voy a empezar por el ejercicio 14, el TP1, la ecuación diferencial, esta que aparece acá, puede resolverse como lineal de primer orden o bien como de variables separables, que como les dije al principio, son las dos metodologías para esta primera parte al menos de ecuación diferencial. ¿Está entrando alguien? Bueno, pide verificar que por ambos métodos de resolución se obtiene la misma solución general o formas equivalentes. Cuando dice esto, formas equivalentes, quiere decir que se puede hacer algún proceso algebraico para llegar exactamente a la misma forma de la solución general. Bueno, acá yo empecé por el método de Lagrange, llamado en la punta ahí el método para lineal de primer orden. Tenemos acá la ecuación diferencial y definimos a I, que sería la función, como una multiplicación de funciones. Esto se hace siempre en este método. Se plantea la derivada, que es, bueno, si conocen la regla de derivación para multiplicación de funciones. Y si no la conocen, igualmente, desde ya les aclaro que pueden usar las tablas tanto de derivadas como de integrales para resolver los ejercicios de análisis 2. Bueno, y teniendo estas dos expresiones, reemplazamos tanto I' como I en la ecuación original. Acá está el reemplazo. Y acá lo que se hace es sacar el factor común, o U o B. De cualquiera de las dos formas van a llegar al mismo resultado, o deberían llegar al mismo resultado. Yo acá, por ejemplo, saqué de factor común B, que va a quedar multiplicada a una expresión, y después me queda esta otra expresión. El método lo que propone es igualar estas dos expresiones a cero, de tal forma de que ¿no? la ecuación sea igual a cero y se cumpla efectivamente. En primer lugar, voy a resolver esta parte para que sea igual a cero, que es esto que empecé a hacer acá. U', ya saben que es diferencial de U respecto de X en este caso, porque bueno, estas dos funciones U y B tienen, digamos, la misma variable, que es X, eh, la misma variable que Y. Entonces son funciones, también tanto U como B son funciones de X. Entonces planteamos la derivada, U', la derivada de U respecto de X, separamos, esto se transformaría ya en una ecuación diferencial de variables separables, lo que hacemos es separarlo e integrar en ambos miembros, de la igualdad. Bueno, acá hay un tema siempre, casi siempre con el tema de las constantes de integración, que es algo que mencioné al principio. Esta ecuación, al ser de primer orden, sí o sí va a tener que tener una única constante esencial de integración. Por lo tanto, al resolver por este método, no hace falta que en la primera integral que resuelven agreguen la constante de integración, sino que pueden agregarla directamente al final. No, o sea, no pasa nada si la agregan ahora, pero después seguramente al final van a tener que hacer algunos procedimientos algebraicos para transformar todas esas constantes que fueron apareciendo en una única constante.
Así que por facilidad les sugiero que en la primera integral que resuelven ni siquiera pongan la constante. Directamente saquen el valor de u o de b o de lo que sea con una, sin ninguna constante. Después, en la última integración que hagan, ahí ponen la constante. Otro detalle que suele aparecer es cuando tenemos integrales de este tipo, que nos queda el logaritmo en rigor del módulo de u, en este caso. El módulo también es absorbido por la constante, ya que la constante puede ser tanto positiva como negativa. Entonces, directamente les sugiero que ni pongan, o traten de no poner ni siquiera la constante. Perdón, ni la constante ni el módulo. Si ponen el módulo, sí agregan la constante, así, digamos, ese módulo es absorbido, por decirlo de alguna forma, por esa constante. Claro, esto tiene que ver, yo acá lo anoté luego, que me di cuenta, esto tiene que ver también un poco del hecho de no poner la constante en este momento, es que en este primer paso hace falta, para hacer cero esto, no hace falta, digamos, toda una familia de curvas, sino con una sola curva que haga cero esta parte de la ecuación, ya es suficiente. Por eso es que, digamos que la constante que estaríamos adoptando acá en este caso sería la constante que hace que sea más fácil esta función. Y que hace que esto de cero. Bueno, después paso a resolver esta expresión 2, que yo la llamé así de esta forma, para que también dé cero. También nos queda una expresión de variables separables, se separan y se integran. Acá una aclaración, yo acá resolví, digamos, esta primitiva, la resuelvo planteando un cambio de variables, no hace falta en análisis 2 que ustedes resuelvan con las metodologías que hacían en análisis 1, las integrales, directamente pueden buscar esto en la tabla de integrales y poner el resultado. Aclaran ahí en el ejercicio, se obtuvo la primitiva de tabla de integrales y listo. De hecho, porque esta, bueno, es fácil resolverla con un cambio de variable, pero les puede aparecer en algún ejercicio una integral que no sea fácil de resolver y no tiene sentido que se pongan a perder el tiempo con eso. Que no es fácil o que inclusive no tengamos las herramientas como para resolver la primitiva. Pero bueno, en fin, acá yo resolví la integral y acá sí agrego la constante en esta resolución, en esta segunda resolución, que ya sería, digamos, la última integral que resuelvo. Después simplemente ya tengo el resultado de la función b y el resultado de la función u, y como yo había definido que i era igual a u por b, simplemente hago esa multiplicación de esas dos funciones. Producto de esas dos funciones. Y bueno, obtengo acá mi solución general que, como tenía que ser, tiene una única constante esencial. No me detuve mucho en el proceso algebraico, esto igual lo voy a subir, si quieren ver los detalles, y si encuentran algún error, obviamente me avisan y lo corrijo. Pero bueno, la idea era explicar un poco el procedimiento general, más que nada. No sé si tienen alguna duda del método de Lagrange, es bastante directo. Si no hay ninguna duda, acá como para verificar, se hace directamente el procedimiento de variables separables con la ecuación original, sin hacer todo este procedimiento de Lagrange. Que bueno, muchas veces no es posible separar variables y sí o sí tienen que usar el método de Lagrange. En este caso, como si es de variables separables, se podía haber hecho esto directamente sin hacer todo. El ejercicio pedía verificar, así que verificamos por los dos métodos. Bueno, en este caso hay que hacer un pequeño procedimiento algebraico acá, que es sacar factor común. Si ven acá, el factor común 2x, y recién ahí vamos a poder separar la parte de x con la parte que depende de y, digamos. Separamos acá e integramos. Nuevamente, acá yo hago todo un procedimiento de
Cambio de variables, no hace falta hacer esto para resolver esta integral, pueden buscarlo en la tabla de integrales, con eso ya es suficiente. Bueno, acá yo hice un pasito más, dejé el módulo escrito, esta constante me absorbe el módulo, una vez que hago la exponencial acá, y después si ven van a tener que hacer todo un procedimiento algebraico igual con las constantes para obtener finalmente sí o sí una única constante. Acá C en este caso va a depender de K1, K, etcétera, etcétera. Pero como ven, en realidad, sean cuales sean estas constantes, esto sigue siendo una única constante. Por lo tanto, bueno, se llega al mismo resultado que habíamos obtenido en el otro punto. Acá simplemente les muestro cómo, haciendo procedimientos con las constantes, inclusive acá yo tenía una C1 primero que se transforma en K y después por K1 y después el inverso, qué sé yo, simplemente no deja de ser una única constante, que puede tomar cualquier valor. Bueno, este sería el ejercicio 14, creo que era, que bueno, muestra un poco los dos procedimientos generales para resolución de ecuaciones diferenciales. No sé si tienen alguna duda, si fui muy rápido. Bueno, pasamos entonces a otro ejercicio del TP1, que es el 20b, que bueno, justamente es otro de los ejercicios típicos, hallar una familia de curvas ortogonal a la dada. La familia de curvas ortogonal es esta. Que bueno, como les había comentado al principio, lo primero que hay que hacer es, en base a esta familia de curvas ortogonal, obtener la ecuación diferencial que está asociada a esta familia de curvas perdón, a esta familia de curvas inicial. Hay que obtener la ecuación diferencial. Generalmente, como esta expresión tiene una única constante esencial, generalmente van a tener que dividir una única vez. Van a tener que derivar una única vez. Derivo esta expresión y en base a estas dos expresiones que ahora tengo, despejo de una de las dos la constante y la sustituyo en la otra. Yo acá despejé de acá, sustituyo, y esta es la ecuación diferencial asociada a este haz de curvas, o esta familia de curvas. Pero bueno, nos piden en realidad la familia de curvas ortogonal a esta. Si ustedes se acuerdan del análisis 1, la derivada primera, en un punto específico, nos indicaba la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y si leyeron ahí en la parte teórica la definición de familias ortogonales entre sí, van a ver que cada una de las curvas de una de las familias tiene que ser ortogonal a todas las curvas de la otra familia. Y para que eso suceda, en cada uno de los puntos tiene que tener tangentes ortogonales entre sí. Cada uno de los puntos de cada una de esas curvas respecto de cada uno de los puntos de cada una de las otras, de la otra familia de curvas. Entonces, para hacer eso en general, simplemente para obtener, digamos, la ecuación diferencial que está asociada a la familia de curvas ortogonales a la original, simplemente lo que se cambia es este valor por el inverso y recíproco. Perdón, el recíproco y opuesto. Recíproco e inverso es lo mismo. Que bueno, es lo que hago acá. Cambio el I' por menos 1 sobre I'. Y esta sería mi ecuación diferencial asociada a la familia de curvas ortogonal a la original que tenía. Bueno, y ahora sí, para hallar la familia de curvas ortogonal tengo que resolver esta ecuación diferencial. Que bueno, es muy simple porque es de variables separables. Lo resolví acá en esta parte. Nuevamente, esta familia de curvas, como esta ecuación es de primer orden, sí o sí tiene que tener una única constante esencial de integración.
Bueno, este era un ejemplo también muy sencillo como para repasar este concepto de ortogonalidad. ¿Alguna pregunta respecto de eso? Nada, del chat tampoco. El resultado. Me piden el resultado. Bueno, el resultado, y una cosa que no aclaré, en una ecuación diferencial es una expresión, ¿no? En una ecuación algebraica, digamos, es un número, en este caso es una expresión. No sé si me están preguntando por eso o por ver el resultado de esta ecuación diferencial. O de qué se trata el resultado de esta ecuación diferencial. Ah, para anotarlo, igual, Martín, te comento que esto lo voy a subir. Ahora al final de la clase me meto al aula virtual y subo este documento para que lo tengan directamente. Y subiré el video también de la clase. Así que no se preocupen por eso. Este documento lo van a tener. Eh, bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Si te hago una consulta, ¿cuándo me conviene usar variables separables y cuándo Lagrange? Hay muchas veces que no es posible separar las variables. Y sí o sí vas a tener que usar Lagrange. Si no, en principio, Lagrange se puede usar en cualquiera de los dos casos. Aunque sea, como vimos en el primer ejercicio, aunque sea de variables separables, que también se podía resolver de esa forma, tranquilamente se puede aplicar Lagrange. Pero bueno, muchas veces es más fácil hacer, si es posible, hacer variables separables. Pero hay veces que digamos, el formato que tiene la ecuación diferencial no es posible realizar este procedimiento algebraico y separar en dos funciones, una que dependa de x y una que dependa de y, por decirlo de alguna forma, y que se puedan separar en dos integrales. A veces no es posible hacer eso. Que sería, por ejemplo, las exponenciales y las logarítmicas, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Podría llegar a separar, esto podría llegar a ser una potencial y esto podría llegar a ser una logarítmica, pero que simplemente dependa de x y esto de acá simplemente dependa de y. Pero hay veces, ponerle, si esta ecuación hubiera sido, no sé, x al cuadrado, por ponerlo acá, cuando vos sacás factor común, acá te queda siempre una x. Y no podrías separarla. Porque esta expresión te quedaría dependiendo tanto de x como de y. Para que sea variables separables, sí o sí tenés que poder separar esto y esto, y que dependan de una única letra, digamos. En este caso de x y en este caso de y. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay ejercicios en la guía de TP que por más que le busquen la vuelta así algebraicamente, no pueden separar las variables. Y sí o sí van a tener que aplicar la Lagrange. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, paso a topología y funciones. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de esta guía también. El 6A. Represente geométricamente los conjuntos de nivel de los siguientes campos escalares. Bueno, en el A, el campo escalar es este. Fxy, que es igual a x por y menos 2. Entonces se plantean distintos valores de k que se igualan al campo escalar de esta forma. Bueno, y tenemos como, digamos, esta expresión general, digamos, en el plano DC.
k más 2. Le vamos dando valores acá y vamos viendo qué expresión nos queda y simplemente graficamos. ¿Por qué son hipérbolas en este caso? Porque bueno, la x, una vez que reemplazamos por algún valor de k y pasamos dividiendo la x, nos queda una expresión de una hipérbola, ¿no? Con la x dividida. En este caso, para K0, dibujé acá estas hipérbolas, que son estas dos de acá, estas dos ramas, digamos, de la hipérbola. Después para K igual a 1, si hacen las cuentas, acá esto queda 3, dividido x, es esta verde que dibujé acá. Para K igual a 2, es esta otra roja, y así sucesivamente, a medida que van dándole valores acá, van obteniendo estas distintas curvas de nivel. Algo importante a tener en cuenta, este campo escalar, si ustedes quisieran hacer la gráfica del campo escalar, estaría en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros obtendríamos un valor del campo, de la función, en z, ¿no? Si quisiéramos darle ese nombre al eje, ¿no? Que generalmente es así. Entonces tendríamos x, y z. Pero acá lo que estamos dibujando en realidad son curvas de nivel. No estamos dibujando el campo escalar, sino que esto en realidad nos da una idea de cómo es el campo escalar a medida que nosotros le vamos dando distintos valores a z, por decirlo de alguna forma, que sería pk. A medida que z, por ejemplo en este caso, z va en aumento, desde 0 hacia, digamos, los valores positivos, 0, 1, 2, etcétera, etcétera, vamos viendo como distintos cortes de la superficie del campo escalar, gráficamente hablando, ¿no? Pero bueno, la importancia es darse cuenta de que en realidad esto está dibujado en el plano. O sea, son curvas de nivel. Acá sucede algo interesante en este campo escalar en particular. Bueno, acá yo empecé de 0, 1, 2 y ya más o menos fui viendo qué era lo que iba a suceder. A medida que vaya aumentando acá, las hipérbolas van a ser cada vez más alejadas de los ejes, ¿no? Después pasé para el lado negativo. K-1, me queda esta otra expresión de hipérbola. Después K-2, tengo un resultado, digamos, bastante llamativo, que resulta de, si agarramos acá K-2, nos queda x por y igual a 0. Para que x por y sea 0, sí o sí tiene que ser o la x0 o y0, que es esto que escribo acá. y0, x0. Ahora, cada una de estas expresiones, y0 o x0, no son otra cosa que los ejes coordenados, ¿no? Que es esto que no se ve muy bien acá. Voy a tratar de agregarle alguna flechita, pero bueno, esto que está en verde acá se supone que es estas dos líneas verdes, que no se ven muy bien, porque la foto no es muy buena, que corresponden a los ejes coordenados, para el valor de k igual a -2. Y bueno, y agregué también otro valor más de k igual a -3, que ya se ve que las hipérbolas pasan a los otros cuadrantes. Es decir, que digamos que k-2 sería como el límite de, de pasar de curvas de nivel entre estos dos cuadrantes a estos dos cuadrantes. Entre el 1 y el 3 y el 2 y el 4. No sé si tienen alguna pregunta respecto de esto, si los varié un poco o fui más o menos claro. El chat. Bueno, nada por el chat.
Bueno, vamos a pasar a otro. El 6C. En este caso, el campo escalar tiene el dominio ya en, que acá está mal escrito, tiene el dominio en R3. Es decir, que este campo escalar no tendría una representación gráfica como si lo tendría el campo escalar anterior. Pero sí podemos representar, por ejemplo, en este caso, superficies de nivel. Es decir, igualando el argumento del campo escalar acá y haciendo variar ese valor de K. Bueno, acá esta expresión, bueno, es importante igual, a pesar de que acá hay un error, que lo voy a corregir antes de subir, que bueno, el dominio de esta función, o de este campo escalar, son los reales menos el origen, ¿no? Porque si no el argumento se me haría 0 y no podría calcular el logaritmo. Después ya, inclusive para números negativos, no pasa nada porque están todas las variables están elevadas al cuadrado, o sea que siempre me va a dar positivo, excepto cuando me dé 0 para todos los valores, para todos los valores de la variable igual a 0, o sea, para el vector 0, 0, 0. Por eso acá, digamos que en el origen habría un huequito, no hay para ese caso superficie de nivel, por decirlo de alguna forma. Bueno, con esta expresión, haciendo un simple procedimiento algebraico, llegamos a esta otra expresión, siempre teniendo en cuenta que el dominio no puede ser 0, 0, 0, no podemos sustituir acá por 0, 0, 0, porque habíamos partido de esta expresión original. Pero bueno, vemos acá que esta expresión representa una serie de superficies esféricas con centro en el origen y radio raíz de e a la k. Bueno, acá por facilidad dibujé en el primer octante, pero recuerden que estas son superficies esféricas en todo el espacio, ¿no? con centro en el origen. Simplemente por facilidad y que el dibujo se entienda lo mejor posible, dibujé en el primer octante, ¿no? Por ejemplo, para k igual 0, esto nos queda igual a 1, por lo tanto va a ser una superficie esférica con centro en el origen y radio 1, que es lo que dibujé acá. Para k igual a 2, nos queda un radio de raíz de para k igual a 1, perdón, nos queda un radio de raíz de e. Para k igual a 2, nos queda un radio de e, que es esto que dibujé acá, y así sucesivamente. Pueden ir probando y van viendo qué es lo que les queda geométricamente y van dibujando. Acá no quise dibujarlo, pero hubiera estado interesante que hubiera dibujado para algunos valores negativos. Para valores negativos, las superficies esféricas van a ir quedando cada vez más pequeñas. Eso compruébenlo ustedes luego. Si sustituyen acá por números negativos, ¿qué es lo que va pasando? Pero bueno, básicamente es eso. En este caso, no tenemos curvas de nivel, sino que tenemos superficie de nivel. Bueno, si no tienen ninguna pregunta respecto de ese, paso al 7F. Bueno, para el 7F pide, para cada uno de los campos escalares definidos en su dominio natural, determine el conjunto imagen, conjunto de positividad, y represente la gráfica en el espacio X y Z y analice las intersecciones con los planos coordenados. Bueno, yo voy a hacer el F, que es este campo escalar de acá. Bueno, como esto es una expresión polinómica, es decir, las variables están elevadas a potencias y no hay ninguna otra cosa extraña, el dominio de esta función, que está definida en dos variables, es R2 directamente, y la justificación es justamente por eso, porque es un polinomio. Para cualquier polinomio no hay restricciones en el dominio.
Em, bueno, eso para el dominio. Después, acá lo que hago para la representación gráfica es, obviamente, como me están pidiendo en el espacio X y Z, digamos que esta función va a tener su imagen en correspondencia con el eje Y. Entonces vuelvo a escribir la expresión para poder graficarlo. Acá hago un arreglo algebraico para poder darme cuenta de qué, qué es posible, de qué superficie estoy hablando. No es necesario hacer esto, está bueno que igual lo puedan hacer. No es necesario hacerlo porque muchas veces también es muy fácil darse cuenta de qué superficie es mediante las intersecciones con los planos coordinados. Que bueno, este ejercicio igualmente lo tienen que hacer. Pero muchas veces si no se dan cuenta de que esto, por ejemplo, va a resultar en un paraboloide de revolución, está interesante que hagan las intersecciones y dibujen primero las intersecciones con los planos coordinados y después sí, en base a eso, traten de imaginarse, que creo que les va a resultar muy posible, imaginarse qué tipo de superficie es. Bueno, acá yo el arreglo algebraico que hice fue nada más que sumar uno de cada lado de la igualdad y hacer un ordenamiento para darme cuenta de que, por el formato que tienen, haciendo acá, dándome cuenta que esto es el cuadrado de alguna diferencia, eh, darme cuenta de que es un paraboloide de revolución con centro en 1, para ahí el centro va a ser -1 y 0, que es este punto acá. Bueno, pero bueno, como les decía, es interesante igual hacer las intersecciones con los planos coordenados. Por ejemplo, la intersección con el plano y igual a 0, que es el plano horizontal, digamos, visto como está visto este dibujo, o el plano ZX. La intersección con eso me queda esta expresión, porque simplemente igualo y a 0, y me queda esta expresión igualada a 1, que no es otra cosa que una circunferencia del centro 1, 0 y radio 1, en este caso, que es esta traza que dibujé acá. Luego la intersección con el plano X igual a 0, que sería este plano YZ vertical que está acá, como de costado. Nuevamente, sustituyo la X por 0, hago las cuentas, y van a ver que el resultado es una parábola igual a z al cuadrado, que es esta que dibujé acá. Lo mismo con el plano z igual a 0, que sería el plano XY, este vertical pero que está de frente, digamos. Sustituyo la z por 0, obtengo esta expresión, que nuevamente es una parábola, con otro formato, pero una parábola al fin, y es esta traza que dibujé acá. Bueno, de esta forma ya se dan bastante una idea de que es un paraboloide de revolución, y el gráfico estaría terminado, indicando algunos puntos importantes y nada más. Algo interesante es que también viendo la gráfica uno se puede dar cuenta del conjunto de imagen. En este caso, como habíamos dicho que la imagen va a estar en correspondencia con el eje Y, esta imagen de F en realidad son valores de Y que van desde el -1, que es el mínimo de este campo escalar, hacia más infinito. Por otro lado, si miramos la traza respecto al plano Y igual a 0, todo lo que esté por arriba son resultados de Y positivo y todo lo que esté por abajo, resultados de Y negativo. Que sería esto que dibujé acá. Esta traza, que es esta circunferencia, todo lo que está por fuera de esta circunferencia va a obtener resultados positivos de Y todo lo que está por dentro va a obtener resultados negativos de Y, que, sí, que está representado acá con este caparazón
que como ven tiene todos valores negativos de I. Por otro lado, acá, no sé si se nota muy bien, espero que sí, la circunferencia también está dibujada con línea punteada, porque para estos valores I vale 0. O sea, no pertenecería al conjunto de positividad. Un detalle importante del conjunto de positividad es saber que, así como la imagen son valores de I, en este caso, el conjunto de positividad son, en este caso, pares de valores o puntos en R2. Es decir, son puntos XZ que hacen que el campo escalar sea positivo. No quiere decir que X y Z son positivos, sino que hacen que Y sea positivo. Pero no dejan de ser puntos del dominio, en principio, no un subconjunto del dominio. Y bueno, y acá lo único que hice fue escribir algebraicamente, representar lo que acá hice gráficamente, que es mencionar todos los puntos del dominio que están por fuera de esta circunferencia. Es decir, si los puntos de la circunferencia son x menos 1 al cuadrado más z al cuadrado igual a 1, los interiores van a ser menor a 1 y los exteriores van a ser mayor a 1. Una forma de verificar esto es dar algún valor cualquiera a x y a z y ver si verifica esta ecuación. Por ejemplo, un punto exterior de esta circunferencia podría ser el 3, 0. Si ustedes sustituyen acá, van a ver que el resultado es mayor que 1. Por ejemplo, 3 menos 1, 2 al cuadrado es 4, y esto sería 0. 4 es mayor que 1. O sea, ya ahí a una verificación de lo que escribí acá como una ecuación es exactamente lo mismo que lo que representé acá gráficamente.